Hacer Pueblo, un programa de los centros andaluces. Desde aquí queremos dar voz a la cultura popular andaluza y a las luchas sociales de nuestra tierra como instrumento de liberación del pueblo trabajador andaluz. Hacer pueblo consciente y libre. Bienvenida a este programa número 3 de Hacer Pueblo. En este programa con el que cerramos 2019 vamos a abordar una fecha tan significativa como el 4 de diciembre, el Día Nacional de Andalucía. Vamos a hablar también del 2 de enero, de las celebraciones que organiza el Ayuntamiento de Granada por la conquista de la ciudad, con algunos de sus protagonistas. Vamos a tratar también el 10º aniversario del Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante, que se celebra en este mes de diciembre de 2019. Y por último, como siempre, hablaremos de las actividades de los centros andaluces del pueblo. Bienvenida. Bien, pues para este Hacer Pueblo número 3 queríamos incluir un debate teniendo en cuenta las fechas que estamos en diciembre, una pequeña reflexión sobre nuestro Día Nacional de Andalucía, el 4D. Y para ello contamos con Miguel Cano, del Centro Andaluz del Pueblo José Félix Rivera de Huelva, y con Alicia Junco, del CAA Javier Verdejo de Almería. Bienvenidos, compañeros. Muy buenas, Carlos. Gracias. Hola, Alicia, ¿qué hay? Bien, bueno, pues para ir entrando en materia, este 2019 hemos cumplido 42 años de aquel 4 de diciembre de 1977, en el que, como todas sabéis, se produjeron toda una serie de movilizaciones con un programa muy amplio en el que, bajo el término de autonomía, se defendían conceptos que iban mucho más allá de la autonomía y que implicaban el derecho a una Andalucía con un gobierno propio, el derecho a una Andalucía con un desarrollo autocentrado, el derecho a una Andalucía que pudiera promocionar y defender su cultura popular, su historia, etcétera, etcétera. Toda una serie de elementos que 42 años después, pues a la vista de los hechos, parece que no se han cumplido y siguen estando pendientes encima de la mesa. Para hablar de todas estas cuestiones queríamos empezar refiriéndonos un poco a los acontecimientos de aquel 4 de diciembre de 1977. Y para eso le voy a dar paso a Miguel, porque Miguel fue una persona que, aunque muy pequeño, los vivió en sus propias carnes, aquel 4D del 77. Miguel, ¿puedes comentarnos algo sobre aquella fecha? Bueno, pues los recuerdo vagamente, porque tenía 14 años y la imagen que tengo grabada pues son gente corriendo delante de la policía tirando bolas de goma, botes de humo, sirenas. Estábamos en casa de un amigo que se le veía todo el centro de Huelva, tenía menos edificios que ahora, y la verdad es que fue una imagen que me ha quedado grabada. Recuerdo que cuando muere Franco, pues descubrimos pues que el mundo no era como nos lo habían contado. Descubrimos que éramos andaluces, que teníamos bandera,
Recuerdo que al poco tiempo de estar en el colegio llevábamos casi todos los chiquillos banderas de Andalucía, y recuerdo que a los pocos días de aquello pues le tuvimos que poner un crespón negro por lo sucedido en Málaga. Alicia, ¿quieres hacernos alguna reflexión sobre este 4D? Bueno, yo en principio también era muy jovencilla y lo que más recuerdo fue a través de un familiar mío, que bueno, fue el que me estuvo contando lo que había pasado aquel día y bueno, y el hecho en sí, ya te digo, de no ser todavía muy consciente de todo lo que estaba pasando en ese tiempo y por lo que estaba pasando esa situación al pueblo andaluz, pues lo que más me llamó la atención fue, bueno, pues la represión por parte de la policía que hubo esos días y el asesinato de Caparrós. Yo, si me permitís, una cosa, también acompañando de las imágenes estas que estamos así un poco evocando, lo que sí recuerdo muy bien y era el sentimiento que por lo menos yo estaba viviendo, ¿no?, en los mensajes, era que era la oportunidad de Andalucía, que a partir de esos momentos Andalucía iba a poder decidir sobre su destino, sobre su organización política, sobre su riqueza, que iban a retornar los emigrantes, que se iba a realizar se podría realizar una reforma agraria. Eran los mensajes que por lo menos en el ambiente en el que yo estaba, el que yo percibía, era el que se repetía machaconamente y era el que realmente nos animaba a participar de estas acciones, ¿no? Parece importante señalarlo, porque lo que sucede después y los comentarios posteriores y la orientación política que se le da, pues como sabemos todos, difieren mucho de aquellas consignas tan movilizadoras de aquel tiempo. Porque efectivamente el 4 de diciembre fue un día que se convirtió en el Día Nacional de Andalucía. Fue el Día de Andalucía en el año 78, en el año 79, y fue un día que no era un día nombrado así por una institución, no era un día nombrado así por un grupo de políticos reunidos en un salón. Fue un día nombrado así porque el pueblo andaluz así lo había querido y así lo había manifestado de forma masiva, absolutamente hegemónica en todas las calles de Andalucía, incluso en la emigración, ¿no? Porque también sabemos que hubo manifestaciones más allá de Andalucía, donde hubo andaluces, hubo movilizaciones porque justamente por todas estas cosas que hemos planteado, ¿no? Porque la situación de Andalucía requería de soluciones radicales y se estaba planteando que había todo un programa, toda una serie de elementos que tenían que ponerse encima de la mesa. Pero como ya ha avanzado un poco Miguel, de aquel 4 de diciembre a los años posteriores, las cosas fueron cambiando. El 4 de diciembre de 1978 no hubo movilizaciones, se sustituyó por una reunión, justamente, qué paradoja, ¿no?, una reunión de políticos en Antequera, los llamados pactos de Antequera, se firmaron aquel día, en el que hubo una amplitud de organizaciones políticas, no solo de ámbito estatal, sino algunas que se reclamaban del marco nacional andaluz o del andalucismo, aunque el 4 de diciembre del 79 sí hubo movilizaciones, ya en el año 80 cambió bastante la cosa. ¿Queréis hacer una aportación sobre este proceso? Según mi entender, yo creo que este proceso, el que ha ido describiendo con los pactos de Antequera incluidos, yo creo que era lo que estaba pensado, lo que estaba establecido. Hay que tener en cuenta de que tanto Cataluña como País Vasco y Galicia iban a ser comunidades autónomas que se llamaban entonces plenas, con el máximo de competencia y de autoorganización, y que daba la posibilidad para las demás comunidades, a través del artículo 151, de alcanzar ese mismo estatus que las comunidades llamadas históricas. Yo creo que lo que pasó en el 77 es que se desbordaron todas las previsiones. Nadie se esperó la respuesta del pueblo andaluz y, como tú decías bien, Carlos, de andaluces en todas las partes del mundo. Allí donde había andaluces
fueron considerables los actos en Madrid y en Barcelona. Yo creo que el desbordamiento que tuvo fue lo maravilloso del momento. Pero los pasos posteriores eran los que yo creo que estaban marcados. Había que bajarle los humos un poco a las comunidades históricas que tenían movimientos nacionalistas fuertes e implantados, y se necesitaba que otra comunidad más tuviera acceso a esa misma fórmula autonómica. Y bueno, y después también contamos con partidos de lo que se llamaba extrema izquierda, que se quedaron un poco descolgados de la transición de ocupar sillones, y posiblemente los acontecimientos o la lucha de la autonomía les sirvieron de una segunda vía para acceder a esos sillones. Concretamente, cuando después de aquel 4 de diciembre del 77, al año siguiente se reúnen en Antequera, comprometiéndose a que el proceso autonómico estuviera dentro del orden constitucional, pues eso ya no lo dice. Alicia, no sé si nos quiere aportar algo en este sentido. Bueno, yo un poco, que en ese año, en el 77, pues la respuesta del pueblo andaluz fue brutal. Es muy interesante lo que planteáis, porque lo primero, ¿quiénes son el pacto? Oficialmente el nombre era Pacto Autonómico Andaluz, que ha pasado a la historia y a la memoria colectiva como los pactos de Antequera. Los pactos de Antequera lo que venían a decir, como muy bien ha comentado Miguel, en esencia, es que el proceso autonómico se iba a mantener. El proceso decía algo así como que el proceso autonómico andaluz se iba a mantener dentro de los márgenes que establecía la Constitución, el futuro texto constitucional, etcétera, etcétera, que se firmaría luego un par de días más tarde. Por lo tanto, tenemos por un lado unos pactos que ya van avisando de que esto no se va a desmadrar y que esto se va a mantener dentro de lo previsto o lo que pensamos que puede ser aceptable si no ha sido un elemento previamente considerado. Luego los propios firmantes de los pactos de Antequera, ¿no? Porque es que hay desde la derecha heredera del franquismo como Alianza Popular, la Reforma Social Española y cosas de este tipo, hasta la extrema izquierda, ¿no? La extrema izquierda española, por supuesto. La ORT, el PT, es decir, aquí hay una serie de organizaciones que ya estamos en lo de siempre, por muy revolucionarias que se proclamen. La cuestión nacional andaluza y la emancipación del pueblo trabajador andaluz, por supuesto, queda para otro momento, ¿no? Y es un ejemplo muy palpable de lo que ocurre con la problemática que tenemos con esta izquierda española. Y lo que ocurre posteriormente, pues es, digamos, eso que estaba previsto en los pactos de Antequera. Efectivamente, luego viene el 28 de febrero de 1980, y luego viene el referéndum de octubre del año 81, que es el referéndum verdaderamente del propio Estatuto de Autonomía, y en el que la participación ya baja bastante con respecto al propio referéndum del 28 de febrero de 1980, porque evidentemente el proceso de reconducción y de absorción de ese desborde que experimentó el pueblo trabajador andaluz, de las movilizaciones andaluzas, de todo lo que estaba previsto, pues ese proceso de reconducción ya está plenamente en marcha, y a la altura de 1981 pues está plenamente funcionando. Y yo quería plantearos una última cuestión, porque a algunos nos parece que desde hace algunos años, mientras que, por ejemplo, yo empecé a militar a finales del siglo pasado, y el 4 de diciembre prácticamente era una fecha olvidada, que no salía ni siquiera el mismo día, no salían los acontecimientos del 4 de diciembre del 77, ni en la prensa, ni escrita, ni por supuesto en televisión, etcétera, etcétera. Y con algunos compañeros venimos hablando que desde hace unos años hay como un cierto interés por parte de los medios de comunicación del régimen, por parte de las propias instituciones, en recuperar y en hacer de nuevo una revisión a
a la fecha. No sé si vosotros compartís esta idea o es una impresión subjetiva mía. Yo percibo la misma sensación, Carlos. No sé tanto si es al hilo de los sucesos de Cataluña o vienen de antes, pero sí que es verdad que me parece que existe este movimiento. De hecho, el surgir o la salida del armario de los fascistas del PP, constituyendo el partido este, proclamando como Día de Andalucía el 2 de enero, etcétera, yo creo que responde un poco a la pelea que tiene que haber en las altas esferas, de que no sabe muy bien cómo salir de la actual crisis que vive el Estado español y con él toda la economía occidental, ¿no? Yo creo que también el 4 de diciembre se le está dando últimamente, en los últimos años, quizás más auge, mucho más que lo que representa el 28 de febrero, porque quizás a lo mejor esa visión que tienes tú, Carlos, y la que tienes tú, Miguel, quizás también porque, bueno, se están produciendo últimamente manifestaciones en diferentes provincias, y es verdad que se están haciendo o se quieren hacer más visibles determinados partidos políticos que, bueno, españolistas, de la izquierda españolista, y quizás el afán de darse un poco, pero sí es verdad que se está dando más, no sé, se habla más del 4 de diciembre como una fecha más importante, porque además que en su tiempo lo fue. El problema fue cuando lo quitaron y lo pasaron al 28 de febrero, pero el 4 de diciembre se estuvo, y claro, es una fecha muy señalada y creo que es importante por eso, porque ahora últimamente partidos políticos se están añadiendo a concentrarse, a manifestarse esos días, y quizás sea eso la visión que tenemos más de ese 4 de diciembre por querer recuperarlo. Sí es cierto también, lo que en estos momentos no estamos viendo ante estas convocatorias son aquellas consignas que nos llevaron a la calle en el 77, como la reforma agraria, de que la riqueza de Andalucía quede en Andalucía, que los andaluces pudiéramos elegir nuestro propio destino. Ese mensaje sí que no se escucha. Se le da mucho tinte andalucista a los mensajes, quizás también algunos tintes pues un poco de izquierda o progresistas, mejor dicho, pero el mensaje soberanista, el mensaje contundente que dio por lo que fue llamado el pueblo trabajador andaluz a manifestarse en el 77, ese mensaje sí que ha desaparecido. Y al hilo de lo que decía Alicia, también es verdad de que organizaciones pequeñas, aisladas, grupos de gente un poco casi sin conexión entre ellos, sí que han mantenido viva la llama y el recuerdo de ese 4 de diciembre, y quizás esa insistencia y esa persistencia en recordar nuestra historia, nuestra memoria, pues también la vean como un peligro, y antes de, y bueno, yo creo que eso de ponerse a la cabeza en la reivindicación del 4 de diciembre último puede ir en ese sentido de impedir que organizaciones ajenas al orden constitucional pues puedan tomar algún tipo de protagonismo. Sí, coincidimos en que hay una recuperación, pero evidentemente en un contexto de, digamos, recuperación de la fecha, pero también revisión del propio proceso. Es verdad que todas esas reivindicaciones y puntos de un programa muy de mínimo basado en algunos elementos básicos que eran imprescindibles han desaparecido prácticamente, y en la mayoría de las lecturas se da por buena el 4 de diciembre, digamos, se da la Andalucía estatutaria actual se da por buena y se da como consecuencia lógica de aquel 4 de diciembre, cuando realmente es justo lo contrario, ¿no? En aquel 4 de diciembre el planteamiento era muy distinto,
y lo que ocurrió fue justamente la reconducción y del proceso hacia los cauces presentes que son los que son. Y también es muy interesante lo que comentaba la compañera Alicia, porque de hecho, con respecto a la sustitución del día, hay algunos testimonios, y yo me estoy acordando de un libro de Francisco García Duarte, que narra cómo la Junta, que tiene unas relaciones y sostiene con financiación a las entidades de migrantes andaluces en Cataluña y en otros sitios, pues como en Cataluña de pronto cortó la financiación de un día para otro para cualquier acto que tuviera que tener relación con el 4 de diciembre, y la financiación se volcó inmediatamente en las celebraciones, conmemoraciones del 28 de febrero, ¿no? Una forma muy inteligente y bastante práctica de sustituir una fecha por otra. Bueno, pues ya vamos a terminar porque vamos de tiempo un poco pasado. Una última cuestión a Miguel y Alicia para cerrar esta pequeña mesa redonda, este pequeño debate que hemos hecho sobre el Día Nacional de Andalucía. ¿Cómo gustaría que fuera el próximo 4 de diciembre? Que no tengamos que celebrarlo porque sea por esa situación que nos llevó a manifestarnos y al asesinato de García Caparrós. Creo que sobre todo hay que concienciar al pueblo, ¿no? Y sobre todo pues eso, que tengamos un gobierno que sea propio, que sea soberanista. Yo no sé el 4 de diciembre de 2020 o si sería el 21, el 25 del 2030, pero espero de que más pronto que tarde pasemos un nuevo 4 de diciembre pues con lo que decía Alicia, manifestándonos para recordar nuestra historia y no porque sigamos sin la reforma agraria, sin decidir sobre las riquezas de nuestra tierra, sin decidir por nosotros mismos lo que queremos ser, con quién queremos estar, con quién queremos vivir y cómo queremos vivir. Esa es la esperanza. Y para eso estamos trabajando, ¿no? Pues con esto terminamos. Yo me he reservado el último deseo. Ya que estamos por pedir, a mí me gustaría que el próximo 4 de diciembre lo conmemoráramos con una Andalucía independiente y con una República Andaluza. Con esto cerramos esta pequeña mesa de debate. Muchas gracias Alicia Junco de Almería por compartir estos minutillos con nosotros, y a Miguel Cano desde Huelva. Una última cosita. Sí que me gustaría despedirme con que está bien que Andalucía esté viva, pero si no está libre, pues tampoco la vida sin libertad es muchísimo más dura. Viva Andalucía libre, compañeros y compañeras. Viva Andalucía libre, y muchas gracias a los dos. Bueno, pues estamos aquí con Paco y Pepe, dos compañeros del Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre el 2 de enero, las conmemoraciones del 2 de enero, lo que el Ayuntamiento llama una fiesta, la fiesta de nuestra conquista. Y vamos a empezar con Paco. Paco, ¿por qué rechazamos desde el CAB Blas Infante y desde la izquierda soberanista la celebración del 2 de enero? La celebración del 2 de enero tenemos que rechazarla porque se celebra totalmente una falsedad histórica. El 2 de enero no se reconquista Granada, se invade Andalucía, el último reducto que queda de la nación andaluza. Se invade, se saquea y se expulsa a una parte de la población, y la que se queda le hacen convertirse y además se le extranjeriza. Tanto los que se van como los que se quedan se trata de extranjeros, y aún hoy en día se sigue celebrando esa fiesta
de igual forma. Y Pepe, ¿tú qué reflexión haces sobre esta llamada celebración del 2 de enero? Bueno, aparte de lo que bien ha comentado mi compañero Paco, habría que también destacar la eliminación y destrucción de todas las instituciones públicas que había y privadas que había en la Andalucía de la época. Aparte de la homogenización de nuestra cultura, hasta tal punto que nos hacen celebrar genocidio, aunque se quiera tratar como fiesta. Aparte de la eliminación de todas las formas productivas que había en la época y la destrucción de la economía propia. Porque quizá haya gente que nos esté escuchando y se esté preguntando, bueno, esto puede ser cierto, pero todo esto que tiene que ver con la vida de las granadinas, de los granadinos de la actualidad y por extensión con la vida del pueblo andaluz en el presente, a esta altura de 2019. ¿Tú qué opinas de esta cuestión, Paco? Pues tiene que ver que conforme se iba invadiendo Andalucía, se iban repartiendo las tierras. Tanto en el mismo momento como después, se han ido repartiendo las tierras. Y eso que no ha traído hasta hoy, pues no ha traído que hemos carecido siempre de una burguesía andaluza. Tenemos una oligarquía que es foránea, que nunca ha sentido Andalucía, que por lo tanto está aquí como estaban los colonizadores españoles en Hispanoamérica. Vienen aquí solamente a explotar y no les importa el desarrollo. Entonces estamos subdesarrollados precisamente porque lo que nos ha faltado en Andalucía es una burguesía autóctona que hubiera invertido y se hubiera preocupado por la economía y la cultura andaluza, que además para nada le interesa. Pues aparte de lo que ha comentado el compañero, también lo podemos ver en los distintos latifundios y las grandes extensiones de tierra y agrícola que hay en la actualidad, que pertenecen a muy pocas personas, a grandes terratenientes, como bien puede ser la Casa de Alba, por ejemplo, o a otros pocos que controlan la gran parte de la tierra, explotan y saquean a los trabajadores andaluces y aparte tienen a una gran cantidad de estas fincas sin explotar. Vale, y entonces, por último, quizá podríamos preguntarnos después de esto que estamos hablando, las razones por las que vosotros y otros compañeros y yo mismo vamos a estar en la Plaza del Carmen. ¿Qué le podemos decir a la gente de las razones por las que el 2 de enero tenemos que estar en la Plaza del Carmen protestando y manifestando nuestro desacuerdo con esta fiesta, entre comillas, que celebra el Ayuntamiento de Granada? Vamos a ver, el papel que España le tiene adjudicado a Andalucía después sobre todo a partir de la invasión castellana, ¿no? Desde el momento en que nos incorporamos a la corona de Castilla, el papel que tenemos aquí es de proveer al resto de España de materia prima, de mano de obra barata. Si queremos emanciparnos, si queremos ponernos al nivel europeo, si queremos progresar, si queremos tener una industria propia, debemos hacerlo siempre desde Andalucía. No nos lo van a traer de arriba, está claro. Tenemos todavía el ferrocarril a Motril, que sigue sin hacer, ¿no? Uno de los puertos más importantes del Estado, el único que no tiene ferrocarril. Entonces nadie nos va a hacer nada. Y concretamente con los gobiernos que hemos tenido hasta ahora del PSOE, con los satélites que ha tenido alrededor de Podemos, incluso con regionalistas andaluces, vemos que tampoco se hizo nada. Entonces no podemos permitir que se nos siga celebrando en la Plaza del Carmen, se nos siga celebrando la invasión de Granada y además se siga engañando a la gente, confundiéndolos de bando y poniéndolo a favor de los invasores que nos mantienen en la Edad Media que ellos nos trajeron, porque Andalucía estaba muy por delante del resto del Estado. Pues yo voy a la Plaza del Carmen para que no se siga celebrando esta fecha, para poder desbloquear la situación de precariedad y de paro estructural que nos han impuesto desde Madrid. Y debido a que en otros lugares sí se han podido quitar las fiestas de las mal llamadas tomas, entonces pues considero que si otros han podido antes en el Estado español, nosotros debemos de hacerlo por decencia hacia nuestra propia historia.
Muy bien, muchas gracias, compañeros. Pues nada, el próximo 2 de enero nos vemos a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen en una conmemoración que celebra el Ayuntamiento y a la que siempre asistimos un grupo de granaínas y de andaluzas reverdes con una consigna muy clara. El 2 de enero no tenemos nada que celebrar. ¡Viva Andalucía Libre! Antes de terminar con este capítulo del 2 de enero de la toma de Granada, vamos a hablar un poco con Mariano Junco. Mariano fue el año pasado uno de los protagonistas del 2 de enero porque fue la persona a la que la policía le impidió poner una bandera andaluza en la barandilla, en las vallas que separaban, que establecían el perímetro de la Plaza del Carmen. Así que está aquí con nosotros, muchas gracias por echar este ratillo. De nada, Carlos, de nada. Y nada, queríamos preguntarte, Mariano, que nos cuentes tú de viva voz qué fue lo que ocurrió el 2 de enero de este año de 2019, hace ya casi un año en la Plaza del Carmen. Bueno, pues la verdad que yo llevo años yendo el 2 de enero a Granada, porque creo que es una obligación de cualquier andaluz de conciencia el estar el 2 de enero allí. Y he visto que año tras año nos van restringiendo más, o sea que es increíble, ¿no? Y por ejemplo este año pues llevamos ya también en los años anteriores que las banderas no pueden salir de un perímetro, tal, y sin embargo estás viendo como toda la reacción, ¿no?, el fascismo, y no solo el fascismo, es que bueno, pues porque ya hablaremos si hay que hablar de esta fiesta, porque no solamente una fiesta de exaltación fascista que lo es, sino también por parte de los que se supone que no son fascistas, que se llaman a sí mismos demócratas y que sin embargo mantienen este acto tan retrógrado. Pero bueno, el caso, ceñiéndonos a lo que me pregunta, es que ese día pues vi banderas de España, banderas de Hogar Social, de un grupo neonazi, o nazi, no neonazi, un grupo nazi, en fin, como otro año he visto banderas falangistas de extrema derecha, cosas bueno, increíbles, y puestas sin ningún problema. Y sin embargo, a los que estábamos en este lado, que llevábamos sobre todo simbología pues independentista andaluza, nacionalista andaluza, antifascista y demás, pues no nos permitieron que esas banderas se pudieran ver. Yo pensé, pues yo llevaba una albonaida con la estrella roja, yo pensé que bueno, que es que, vale, pues a lo mejor para ellos es el independentismo, la izquierda revolucionaria que supone que son los que llevamos en este caso yo soy de Nación Andaluza, bueno, pues vale, bien, hasta puedo entender que, bueno, que para ellos sea demasiado, pero claro, pensé en ese momento, bueno, pues no te dejan ponernos esto, pero yo llevaba una bandera andaluza sin ningún símbolo. Digo, bueno, pues esto es chupado, vamos, que esto no hay ningún problema, porque han dejado que pongan la bandera de Hogar Social, la bandera de España y tal. Bueno, pues la bandera andaluza que está en el Estatuto de Autonomía, que es la bandera de Andalucía y tal, de esta Andalucía institucional y demás. Bueno, no va a haber problema, pues la puse. Y me quedé de piedra, porque la verdad la puse acaso hecho porque pensé, digo, bueno, no nos dejan los demás, pero esto no me van a decir que no. Y digo, bueno, pues esto... Pero mi sorpresa fue enorme cuando veo que el policía que tenía más cerca me dice que la retire. Digo, mire, no, ¿por qué? Le pregunté por qué la voy a retirar, si es la bandera de Andalucía, una bandera hasta institucional, que está dentro de todo el rollo de vuestro sistema y tal, y demás. Y me dice, no, porque que tengo órdenes que no se puede poner esa bandera. Entonces este 2 de enero nos vemos allí, ¿no? Seguro, vamos. Yo y mis compañeras y mis compañeros y la gente a la que yo pueda estar. Y yo creo, llamo a cualquier persona, independientemente de que sea independentista, que no sea o tal, pero cualquier persona de conciencia, si realmente es antifascista, es algo que no entiendo. Ya te termino porque no entiendo cómo haya partidos que se llaman de izquierda, cómo puede haber partidos que dicen que son revolucionarios y el 2 de enero no estén allí. Si hay un sitio donde hay que estar contra el fascismo y contra la reacción española y a favor de una sociedad nueva, es el 2 de enero en contra de esta celebración fascista. Muy bien, pues Mariano, muchas gracias por tus declaraciones y nos vemos en la Plaza del Carmen. Venga, muy bien.
Desde el CAC Javier Verdejo os comentamos cómo nos ha ido este mes. En primer lugar, podemos hablar de la velada feminista, en concreto la tercera, en la que un grupo de mujeres, un espacio no mixto, se reúne para intercambiar pareceres, situaciones y al final del acto pues pueden compartir un menú. Pasamos a las actividades antirraes. Bueno, con una constante siempre dentro de nuestro caso ha sido participar en todas las actividades que el grupo de BDS Almería organiza, que además son muchas, pero sobre todo porque en las que más hemos participado las mujeres y hombres del Centro Andaluz del Pueblo en los últimos días han sido, en concreto, el día 14 de noviembre se hizo un acto en relación con el día 10 de noviembre, que es el Día de Acción Global por un Mundo Sin Muros, en el que se hizo un acto en el centro de Almería contra el tema del muro israelita, ¿no?, del muro del sionismo. Y también este 27 de diciembre la gente del CAP vamos a apoyar masivamente un acto que se va a hacer que va a ser de boicot a los productos israelíes, en concreto a los dátiles que se están comercializando y vendiendo en el mercado central de Almería. Vamos a repartir hojas, pondremos una pancarta y ese día se va a hacer y se va a continuar con la campaña de boicot a los productos israelíes. Por otro lado, tenemos nuestra actividad estable del Club de Lectura y en este mes pues se han visto una novela negra, La verdad sobre el caso Harry Quebert, del autor Joel Dicker, y en los próximos días se verá Lluvia fina, de Luis Landero. Y vamos a terminar con un acto que a lo mejor para el exterior no tiene tanta importancia, pero que para las mujeres y hombres del CAC Javier Verdejo pues va a ser bastante importante, algo íntimo, porque va a ser el conmemorar el 5º aniversario de la fundación de nuestro centro. Nuestro Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo se empezó a funcionar un 4 de diciembre, un Día Nacional de Andalucía, y ya estamos 5 años que hemos realizado muchas actividades que, bueno, con fallos, errores, pero a la vez con mucha actividad, con muchas ganas y con creciendo cada día, y estamos pues relativamente contentos de cómo se están haciendo, cómo está funcionando el centro. Va a ser un acto más bien íntimo, como decíamos, pero en el que nos vamos a abrir a compañeros y compañeras que han participado en actividades del CAC, y que va a consistir básicamente, pues bueno, aparte de comer y tomar algo conjuntamente, escuchar música, pues va a actuar una cantautora cordobesa, Mariquilla, y la gente del CAS pues ha organizado un montaje visual y musical en torno a las actividades, a las muchas actividades que se han realizado en estos 5 años. También va a haber una exposición de carteles pues de distintos actos, tanto musicales como de cine, como de acciones en la calle, todo eso con carteles, una exposición sobre estos 5 años. Y bueno, esperemos que dentro de otros 5 años pues sigamos contando y que seamos muchos más Centro Andaluz, Centro Andalucía. Bueno, pues desde el Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante de Granada, este mes de diciembre estamos de aniversario. Hace 10 años, en 2009, que el Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante abrió sus puertas. Para hablar un poquito de esta efeméride, de esta década de Centro Andaluz del Pueblo, tenemos aquí con nosotros al compañero Paco Cabrerizo. Paco, muy buenas. Hola, viva Andalucía libre. Paco, muchas gracias por estar con nosotros este ratillo. Paco Cabrerizo fue una de las personas que estuvo en el proceso de fundación del Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante, y queríamos que estuviera un poco con nosotras en este espacio y compartiera un poco aquellos momentos. Paco, ¿cómo fue aquel proceso de fundación hace ya 10 años, en 2009, de este Centro Andaluz del Pueblo? Pues aquí no inventamos realmente nada, simplemente fue una continuidad de un proyecto que había surgido e impulsado desde Nación Andaluza, pues de crear pues, sitios de encuentro, de debate, de construcción de identidad y de lucha
A nivel andaluz luego han surgido otros quizás han desaparecido o han cambiado de sitio, pero la cuestión es el reto desde el nacionalismo, desde el soberanismo andaluz de izquierda, de crear espacios de encuentro, espacios de resistencia, de debate, porque ser de izquierda y debatir es inherente, va a formar una de las señas de identidad, ¿no? De reencuentro con nuestras raíces, con nuestra identidad, de dignificación de todos los prejuicios y los complejos con los que se nos ha flagelado, ¿no? Los centros andaluces del pueblo, no solamente entonces, sino hoy, siguen siendo la única referencia en clave andalucista, en clave nacionalista y en clave soberanista que hay en Andalucía. Estos 10 años hemos hecho, yo creo que cientos de actividades, cientos porque son más de un centenar sin ninguna duda, y han pasado por aquí, por estas paredes y por nuestra puerta, muchos colectivos y mucha gente aportando y construyendo una alternativa, a veces en clave nacional andaluza, a veces en clave internacionalista, pero una alternativa al capitalismo y a la democracia burguesa a la que te refería antes. Pero háblanos un poquillo más de qué es lo que hemos, para que la gente que no ha estado por aquí o que no conoce mucho el Centro Andaluz del Pueblo de Granada, qué cosas hemos estado haciendo en esta década. Una de las constantes que ha habido durante estos 10 años es la biblioteca popular del Centro Andaluz del Pueblo, a disposición de quien tenga curiosidad, inquietud y rebeldía por seguir formándose, ¿no? Porque la formación es imprescindible, la formación permanente es imprescindible si queremos estar preparados para sobrevivir a la artimaña del nacionalismo español y del capitalismo, valga la redundancia. Y, por supuesto, yo es una de las que más valor le doy al tema de la biblioteca, pero luego ha habido pues, actividades permanentes como incluso para facilitar la consolidación de colectivos, como es el caso del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que los primeros años de su existencia en Granada tenía aquí los despachos y el sitio de reuniones y de actividades. Y bueno, es que la cantidad de actividades que ha habido ha sido tan variopinta que no sabría detallar, pero ha habido desde presentaciones de libros, actuaciones en directo, asambleas, despachos jurídicos, proyección de películas, mesas redondas, en fin, lo que un movimiento inquieto como el nuestro, un movimiento comprometido como el nuestro, debe de tener en su ADN y en sus pulsaciones vitales, ¿no? Porque en estos 10 años, yo no sé si tú compartes esta reflexión, yo creo que la izquierda soberanista andaluza, el andalucismo revolucionario en Granada, se ha visto fortalecida. A mí me parece que el Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante ha jugado ahí un papel como incubadora, como espacio liberado, espacio de contrapoder, si queremos llamarlo así, que ha hecho que la izquierda soberanista andaluza en Granada o la izquierda independentista o el andalucismo revolucionario, como queramos llamarlo, sea más fuerte, más diverso y más rico y más potente en la ciudad. No sé cómo tú lo ves. Yo veo que la herramienta, como he dicho antes, la herramienta está. La otra cosa distinta es que yo creo que el soberanismo andaluz necesita una terapia profunda, una autocrítica, pero ya urgentemente, a la voz de ya, porque la deriva que se está llevando, y más cuando, insisto, más cuando hay espacios de reunión, espacios de encuentro, espacios para compartir, espacios que no tienen otros colectivos nacionalistas andaluces. Y Nación Andaluza siempre, sin ningún tipo de contrapartida, siempre ha ofertado para facilitar puntos de encuentro. Ha estado planteando puntos de encuentro y proyectos comunes. Los centros andaluces del pueblo han sido testigos, reuniones de esos debates y de esa ilusión por construir espacios comunes, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos. Y yo sigo con la metáfora de la puerta abierta, que realmente no hay muchas más puertas abiertas. Paco, ya para terminar, te planteo una cuestión. Dentro de 10 años, cuando hagamos el 20 aniversario, ¿cómo te gustaría encontrarte el Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante de Granada? Pues me gustaría que que nos tuviéramos que plantear el cambio urgente de local, porque se quedará muy pequeño este. Y creo que el futuro, nuestros argumentos, nuestras propuestas invitan a eso. Cuando digo nuestra, no solo me refiero a la de Nación Andaluza, que siempre está ahí, ¿no? Con una praxis y tiene una trayectoria, sino al nacionalismo andaluz, al soberanismo andaluz de izquierda, ¿no? Muy bien, Paco, pues muchas gracias por echar este ratico con nosotras.
aquí en Haces Pueblo. Terminamos haciendo referencia a las actividades que estamos organizando, han tenido lugar en el CAS de Granada. Este mes de diciembre hemos hecho las jornadas por el Día Nacional, en el que hemos tenido a Rafa Martos presentando su libro La bandera de la infamia, sobre la bandera de Almería. Hemos tenido también la presentación del libro Blas Infante, revolucionario andaluz, de la editorial Ojal Monfíes. Hicimos también una mesa redonda con los colectivos de la izquierda soberanista andaluza en Granada, con Jaleo, con el SAT y con Nación Andaluza, y terminamos con la proyección de esta película Una pasión singular que el oficialismo hizo sobre la vida de Blas Infante. Para enero estamos ya planteando la presentación de la Asamblea Sectorial de Mujeres de Nación Andaluza. Y además, sin fecha todavía concreta, tenemos sobre la mesa la presentación del libro Por lo mal que habláis, de Manuel Rodríguez Illana. Ya iremos informando a través de los canales habituales. Un saludo. En 1918, en el Centro Andaluz de Jaén, Blas Infante definió los centros andaluces como instituciones creadas para recoger esa ansia de vida de nuestro pueblo. Y a eso es a lo que aspiramos los centros andaluces del pueblo hoy en día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro interés. El mes que viene seguiremos entre todas y todos haciendo pueblo. Salud y viva Andalucía libre.